Habíamos hablado ya en su momento de las elecciones del 23 de julio en España, y la verdad es que en ese momento los resultados, nosotros hablamos el día anterior, justamente el sábado pasado, ni nos imaginábamos el resultado, y creo que nadie se imaginó los resultados que hubo. Bueno, Vox, que parecía que le iba a ir también, la ultraderecha, bueno, le fue pésimo, perdió 19 escaños. El Partido Popular, también de derecha, si bien hizo una muy buena elección, y de hecho fue el más votado, no llegó a tener esa cantidad como para tener a mayoría absoluta. El Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, del actual jefe de gobierno, le fue relativamente bien, fueron ajustados, digamos, los resultados junto con la derecha, y sumar el nuevo partido de 15, una nueva coalición de 15 partidos, entre los cuales se incluye Podemos, Izquierda Unida, realmente también le fue, por ser la primera vez, digamos, le fue relativamente bien. Pero bueno, esto abre una cantidad de escenarios impensados. Va a haber un gobierno de derecha, va a haber un gobierno de izquierda, va a haber nuevas elecciones para fin de año. La verdad es que es muy difícil saber qué es lo que puede pasar. Por eso estamos en comunicación con Gerardo Pisarello, ya lo hemos entrevistado, él ha sido vicealcalde de Barcelona, es un compañero argentino que hace muchos años que vive en España y en este momento está muy metido en la política española. ¿Qué tal, Gerardo? Telma Luzani, Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Federico Montero, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer escucharlos. Bueno, Gerardo, te toca la difícil tarea de explicar a los oyentes argentinos, primero un balance de estas elecciones y después, si te animás a decir qué puede llegar a pasar. Bueno, la primera reacción que tuvimos, la verdad, fue de alivio, ¿no? De alivio porque la verdad que considerábamos que la ola reaccionaria que se estaba expandiendo por toda Europa, que ya había ocurrido en Italia, en Grecia, en fin, las cifras en Europa son terribles en ese sentido, de pronto parecía que en España se conseguían detener de manera inesperada, ¿no? Yo creo que lo que se produjo el 23 de julio fue realmente una rebelión popular, antifascista, en las urnas, contra la mentira, contra el engaño como arma política. Y eso fue una buena noticia. Lo que ocurre es que desde el punto de vista electoral sigue habiendo como una suerte de empate catastrófico, ¿no? Entre el bloque de derecha y lo que podría ser el bloque progresista y plurinacional, que hace que el futuro, digamos, sea bastante incierto. Entonces mi sensación es de alivio, como digo, porque se frenó una ola que parecía imparable una semana antes, con las repercusiones que eso puede tener en Europa, para América Latina, en fin, la posibilidad de que haya un gobierno progresista y plurinacional, pero bueno, eso no quiere decir ni que la derecha extrema del Partido Popular y la extrema derecha de Vox estén acabadas, ni mucho menos, ¿no? De hecho, Vox ha conseguido una penetración muy fuerte, incluso entre sectores populares, y tampoco quiere decir que el gobierno progresista y plurinacional con Pedro Sánchez como presidente esté garantizado, ¿no? Porque este es un sistema parlamentario, hacen falta una mayoría absoluta de miembros del Congreso de los Diputados, que tiene 350, o sea, hacen falta 176 diputados en una primera votación, o mayoría simple, es decir, más síes que noes en una segunda votación, y en este momento el Partido Socialista, que tiene el apoyo de Sumar, que tiene el apoyo de la izquierda soberanista vasca, de la izquierda soberanista catalana, de la izquierda soberanista gallega, e incluso del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido social cristiano, digamos, más conservador, no llega a esa cantidad. No llega a esa cantidad y depende exclusivamente de 6 diputados que son de Junts per Catalunya, que es un partido de centro-derecha, diríamos, independentista, el partido de Carles Puigdemont, que fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, y que en este momento está exiliado en Bruselas, ¿no? Y que, entre otras cosas, está condicionando su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez a que se ponga en marcha un proceso de amnistía de las personas encausadas y que se reconozca el derecho de autodeterminación de Cataluña. Y eso supone una negociación muy fuerte
porque el Partido Socialista como punto de partida se opone sobre todo al referéndum, ¿no? Como condición de negociación. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Podemos tener unos meses muy largos por delante para saber si hay gobierno o no. Sí, eso te iba a preguntar de alguna manera, ¿cuál era el calendario posible? Porque ahora, bueno, primero que allá es verano y están en vacaciones. Esto se va a estirar, digamos, va a haber pactos, va a haber negociaciones, va a haber lo que acá llamamos la rosca, y puede estirarse hasta cuándo. ¿Cuál sería el calendario? Y bueno, aquí tenemos un problema que curiosamente hay una regulación muy distinta en lo que son las comunidades autónomas en España, el equivalente a las provincias en Argentina, donde hay un plazo, es decir, uno tiene 10 días, 15 días para proponer, digamos, para que se proponga un candidato y ese candidato se vota y es investido o no es investido, ¿no? En el caso de las elecciones estatales, la Constitución española no prevé, digamos, un tiempo concreto y por lo tanto, para que, digamos, si en 2 meses de una proposición fallida de investidura, es decir, un candidato que no consigue los apoyos necesarios, tienen que pasar 2 meses y se convocan elecciones. Pero para que se proponga esa primera candidatura no hay un tiempo establecido. Y ya ocurrió en otros momentos en España que ese tiempo se extendió hasta casi 300 días, casi un año prácticamente. No parece que es lo que puede ocurrir ahora, pero puede ser, digamos, un camino largo. Claro. Hola, Gerardo, Atilio te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Atilio? Bien. Placer escucharte. Dime una cosa, ¿qué chances hay de que ese grupo independentista catalán pueda llegar a establecer algún arreglo provisorio con Sánchez? Porque yo creo que para Sánchez evidentemente es muy difícil, no solamente para Sánchez, para cualquier partido decir que va a aceptar sin más un referéndum de autodeterminación de Cataluña, porque significa nada menos que la ruptura de España tal como la conocemos ahora, ¿verdad? La ruptura de integridad estatal y territorial. ¿Qué chances hay de que pueda haber un arreglo, decir, bueno, amnistía para Puigdemont, establecer un calendario progresivo de abrir discusiones, negociaciones en torno a la creación de un Estado plurinacional con un grado mucho mayor de autonomía de lo que ya tiene Cataluña y que tiene el País Vasco en este momento? ¿Lo ves viable ese camino, digamos? Bueno, yo creo que es el camino que habría que recorrer. De hecho, digamos, yo soy de los comunes de Cataluña, sí. ¿no? Fui vicealcalde por Barcelona en Comú, pero formamos parte de Sumar, y un poco lo que Sumar propuso fue eso, ¿no? Que se abra una mesa de diálogo, una mesa de negociaciones para lograr un acuerdo político entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Estado, y que ese acuerdo político, sea el que sea, pueda ser refrendado luego, ¿no? Obviamente, difícilmente eso va a ser un referéndum en los términos que lo pide Cataluña, claro. entre otras cosas porque este es un Estado que es plurinacional, no binacional. Eso quiere decir que lo que pida Cataluña lo puede pedir simultáneamente el País Vasco, lo puede pedir simultáneamente Galicia. Andalucía también, Andalucía, bueno, Galicia. Exacto. Por lo tanto, lo suyo sería lo que estás planteando, Atilio, digamos que se abra una negociación para digamos el reconocimiento de la plurinacional del Estado en materia lingüística, en materia de reconocimiento de las especificidades en materia de educación, en materia de inversiones en distintos territorios, ¿no? Porque es verdad que se produjo un proceso de recentralización muy fuerte en los últimos tiempos, y sobre todo a mí me parece que la clave es la segunda parte, la de la amnistía, ¿no? Es decir, después del proceso soberanista que se produjo en Cataluña, se abrieron procesos muy duros contra dirigentes independentistas y contra activistas independentistas. Nuestro espacio político no es un espacio independentista, pero sin embargo creemos que el tipo de persecución penal que se utilizó fue absolutamente abusiva. Y entonces hay que conseguir una solución a eso, es decir, hay que conseguir que no solamente Puigdemont, sino muchas de las personas que están encausadas puedan volver a hacer política. Claro. Es decir, que lo que se debe discutir en el ámbito político se discute en el ámbito político, no en los tribunales. Gerardo. Y aquí hay un problema, sí. porque tenemos un poder judicial, igual que ocurre en Argentina, igual que ocurre en América Latina, donde los sectores más reaccionarios están enquistados y en este momento ya están actuando como una fuerza de bloqueo muy fuerte, ¿no? Es decir, hay un fiscal
que ya intentó activar una orden de persecución contra Puigdemont. Ahora está eso temporalmente detenido, pero lanzando un mensaje de que ese sector del Poder Judicial o de la Fiscalía no va a facilitar ese acuerdo de investidura. Estamos con Gerardo Pisarello, él desde España. Una pregunta muy concreta, pero digamos, la autodeterminación de estas distintas autonomías de España, ¿no implica un cambio constitucional? ¿No implicaría cambiar la Constitución de España? Bueno, hay mucha discusión sobre eso, Yo como constitucionalista creo que si hubiera voluntad política se podría hacer una consulta sobre estos temas, ¿no? Digamos, se podría preguntar. Luego hay una discusión de qué se podría preguntar. Bueno, no solamente tendría que ser una pregunta binaria que sea independencia sí o no, sino por otras alternativas, ¿no? Una alternativa federal plurinacional, por ejemplo, que es lo que abogamos nosotros. Pero como ese camino, digamos, no es un camino que se pueda recorrer en lo inmediato, sin desconocer el derecho que puedan tener los territorios que mayoritariamente quieran a pedir un referéndum, hay un camino que se puede recorrer. Lo que digo, como decía antes, no se podría aprobar una ley de lenguas para reconocer esa pluralidad nacional de manera más clara, se podrían reconocer otros derechos culturales, se podrían reconocer medidas de descentralización, porque aquí venimos de la época de José María Aznar, ¿no? Con un proceso de recentralización muy fuerte. O sea, se podría avanzar en ese sentido. Y después, me parece a mí que se podría, es decir, las fuerzas que apoyarían a Pedro Sánchez, tanto las de izquierda, donde hay algunas independentistas de izquierda, como las más conservadoras, que serían los vascos del Partido Nacionalista Vasco, y Junts per Catalunya, que serían fuerzas, digamos, más conservadoras, podrían compartir una agenda común de democratización de los poderes del Estado, del Poder Judicial, una ley de medios, digamos, algunas iniciativas antirrepresivas, la derogación de la llamada ley Mordaza, que es una ley que está vigente y que supone sanciones durísimas, sobre todo desde el punto de vista administrativo, es decir, multas muy altas contra colectivos que protestan, ¿no? Hay colectivos que tuvieron que prácticamente desarticularse, pero no eran capaces de afrontar las enormes multas que suponía la ley Mordaza. Entonces yo creo que con esas fuerzas más conservadoras sería más difícil articular un programa socioeconómico común, pero en cambio sería posible, digamos, acordar una agenda de democratización de los poderes del Estado, en el Poder Judicial, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito mediático, que se podría recorrer ese camino. Gerardo, te va a preguntar nuestro compañero Federico Montero. De acuerdo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bueno, seguimos con mucha atención en la evolución política. Te saco un poco de las negociaciones para la conformación del gobierno y profundizo con esto último que mencionabas, respecto de cuáles son las claves que permitieron dar vuelta a un escenario que después de las municipales parecía como que la derecha iba a ser un campo de rosas para ellos la campaña electoral y ya tenían garantizado prácticamente la conformación de un nuevo gobierno con estos resultados. Hay quienes afirman, bueno, la importancia de la movilización de las bases del Partido Socialista Obrero Español, incluso quienes destacan el rol de figuras como Zapatero, que está un poco más a la izquierda dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. Hay quienes dicen que se fueron un poco de mambo la derecha radical, exponiendo las consecuencias que podía tener un gobierno de esas características y que la gente le dio miedo. Hay quienes dicen que esta reconfiguración de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, en el marco de Sumar, también ha tenido un rol importante. ¿Vos cómo ves esta reconfiguración del espacio popular en España? ¿Cuáles fueron las claves para revertir esto y qué perspectiva tiene a futuro? Mira, yo la verdad que creo que tocaste algunos de los temas importantes. A mí me parece que uno fundamental fue la manera descarnada en el que la extrema derecha y la derecha extrema del Partido Popular mostraron su programa, mostraron los colmillos, ¿no? Los pactos que se hicieron después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, conformaron gobiernos que al día siguiente de conformados ya estaban anunciando que prohibían obras de teatro, que prohibían libros, ¿no? Que prohibían libros de Virginia Woolf, para entendernos la barbaridad que estaba ocurriendo, que planteaban la disolución de
consejerías en materia de igualdad, en materia de medio ambiente, que atacaban directamente a la población migrante, a la población LGTBI. Es decir, ese programa de derecha rabiosa, furiosa, radical, fue tan descarnado que yo creo que asustó a mucha gente, ¿no? Asustó a mucha gente, incluso a sectores, digamos, moderados, a sectores que no tenían pensado votar. Por ejemplo, Vox salió a decir que si ellos gobernaban con el Partido Popular, iban a incendiar Cataluña, iban a aplicar un artículo 155, que es un artículo de la Constitución española que prevé una figura parecida a la intervención federal, digamos, en Argentina, que aquí se aplicó cuando fue el proceso soberanista de una manera también absolutamente abusiva, interfiriendo de manera totalmente desmedida en las competencias en Cataluña. Hoy, evocar el artículo 155 de manera permanente solamente lo puede hacer un pirómano. Resultado de eso, que el Partido Socialista obtuvo su votación más alta en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Y sacó su votación más alta no solo en Cataluña, en las Islas Baleares, en Valencia, lugares donde se habla el catalán, por ejemplo, en distintas variables, y ahí fue donde el Partido Socialista obtuvo sus votos, es decir, obtuvo sus votos en aquellas comunidades autónomas en las que el nacionalismo español virulento, neofranquista, no existe o es mucho más débil, ¿no? Entonces eso me parece que fue decisivo, y creo que las clases, las mujeres tuvieron, por ejemplo, un papel muy importante. Hay un voto de mujeres contra, digamos, la derecha y la extrema derecha clarísimamente. Hay un voto importante de un sector grande de las clases populares que encontraron en el Partido Socialista el instrumento principal para expresar su antifascismo, pero que también lo hicieron en algunos lugares por las fuerzas de izquierda. Nosotros, por ejemplo, en Cataluña, Sumar obtuvo un resultado, digamos, bastante bueno. O sea, mantuvimos el número de diputados que teníamos. Yo iba de número 2 por Barcelona y nosotros en Cataluña obtuvimos un buen resultado. Pero, evidentemente, fue el Partido Socialista, digamos, el instrumento que la mayoría de la población y de la gente trabajadora, ¿no?, de las clases populares, encontraron para frenar a la derecha. ¿Qué tal? Eso, digamos... Sí. Sí, Gerardo, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez te saluda. En línea con lo que estabas diciendo, ¿no? Porque por un lado, el Partido Popular, que creció mucho en diputados y fue la primera fuerza, no puede formar gobierno, su alianza podía ser con Vox, pero por la posibilidad de formar gobierno por el Partido Socialista Obrero Español, es una alianza mucho más amplia. Entonces yo te quería preguntar, por un lado, ¿qué desafíos serían los primeros que tendría que asumir si este gobierno se conforma? Y después, por lo que vos decías, que fue el PSOE la principal herramienta, porque también acá hemos leído algunos análisis que dicen que en una proyección a mediano plazo, lo que han demostrado estas elecciones es una tendencia a volver a un bipartidismo fuerte en España, y que se pueden ir diluyendo las fuerzas menores. Bueno, eso sería un riesgo enorme, eso sería un riesgo enorme, efectivamente, que haya un regreso, digamos, al bipartidismo. Me parece que el PSOE podría tener esa tentación, digamos, a jugar la carta de unas nuevas elecciones, pensando que si hay unas nuevas elecciones se polarizaría nuevamente el PSOE, y más PP, aún claro, todavía, ¿no?, la votación, y que por lo tanto la gente optaría entre ellos o el PP. Esto, para quienes, digamos, irrumpimos en la política representativa porque veníamos de movimientos sociales que criticaban precisamente el bipartidismo, porque la época del bipartidismo fue responsable de gravísimos retrocesos en materia de derechos sociales, de políticas económicas que acabaron siendo regresivas, de corrupción en los dos grandes partidos, pues sería una mala noticia. Pero desgraciadamente esa tentación existe. Y del otro lado, hay la posibilidad de articular un programa más ambicioso, que es lo que debería hacer el PSOE, más ambicioso sobre todo porque la extrema derecha lo va a forzar a eso. Ya lo intentó hacer en el gobierno pasado, en la legislatura pasada, tanto Vox como el Partido Popular decían que era un gobierno ilegítimo, no lo reconocían al gobierno, era una estrategia abiertamente trampista, que fue la misma que utilizó el Partido Popular. Y para contrarrestar eso, ¿qué haría falta? Bueno, pues haría falta una agenda, como decía antes, de democratización del poder del Estado, a mi juicio importante, trabajar el tema de la concentración de los medios, trabajar el tema de la democratización del poder judicial,
desafíos que se plantean en muchos países del mundo, y luego una agenda social que también va a tener que ser incisiva, porque la agenda social del gobierno de coalición en el que nosotros participamos fue aceptable en estos últimos años comparada con otros países europeos, pero lo que hay en el horizonte en Europa es posiblemente un programa de ajuste muy fuerte impulsado por la Comisión Europea. Christine Lagarde anunció hace poco un incremento del 0,25 de los puntos de los intereses del Banco Central Europeo. Están subiendo los tipos de interés, va a haber una presión muy fuerte para que haya ajustes. Se acabó la época de permitir el endeudamiento fácil para financiar políticas públicas, y por lo tanto una coalición nueva, progresista, de gobierno, en la que también esté la izquierda vasca y la izquierda catalana, va a tener que estar dispuesta a enfrentarse a un escenario muy complicado, ¿no? Absolutamente. Bueno, Gerardo, clarísimo, muchísimas gracias por todos los aportes.